¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al programa Moros y Cristians de Alacantí Televisión. Y esta semana pues tenemos que hacernos eco, lógicamente, de todas las celebraciones que se están llevando a cabo de cara a las próximas fiestas de moros y cristianos que se van a celebrar en Campello. Y para ello nuestros compañeros han grabado este pequeño reportaje que ofrecemos aquí como aperitivo de lo que van a ser estas fiestas de moros y cristianos del Campello tan señeras, con ese magnífico desembarco y sus desfiles. Así que vamos a verlo y después volvemos con nuestro invitado de hoy. Bueno, avui comencem, tenim un dia plegat d'actes aquí dintre del Campello, el dia de la comunitat. Ja hem començat en el desfile infantil organitzat per la Junta Festera. Ara, a continuació, tindrem el Jaumet, una representació històrica per xiquets i xiquetes del municipi de l'arribada de Jaume I en 1238 a la ciutat de València, i a continuació tindrem les dansaes, organitzades també pel Club de Danses Alpassa, que és un acte també molt obert i on pot participar tota la gent. Bien, por ahí queda eso y es pues una pequeña representación que se celebra no solamente en Campello, sino en todos los pueblos de la Comunidad Valenciana, y lo cual nos da muchísima alegría que se celebren así, ¿no? Pues reviviendo esta gesta histórica del Jaume I, que tanto nos ha aportado, sobre todo de cara a la celebración de nuestra fiesta de moros y cristianos. Si la semana pasada, precisamente, ya hablábamos de Jaume I con el libro de Alazrach, de Just Sellers, esta semana pues traemos a otro escritor de aquí, de Alicante, que también viene a hablarnos un poquito de cuáles son sus impresiones frente a esta obra, y es una persona a la que yo odio profundísimamente porque le da tiempo a todo, tiene una capacidad de trabajo que ni las 12 pruebas de Hércules. Así que bueno, ya vamos a presentarlo. Virgilio, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, Virgilio Mercader, o Pérez Mercader, exactamente, a la sazón también presidente o expresidente de las fiestas de San Blas, miembro integrante de los cántabros de la fila San Blas, y ahora mismo escritor de amplísimo éxito y de amplísimo recorrido, ¿no? Bueno, amplísimo éxito no lo sé, escritor lo he intentado, era una meta que tenía desde hace muchísimo tiempo, la verdad, y bueno, y el resultado ha llegado después de mucho tiempo de estudio, de parones, porque evidentemente no tenemos el tiempo suficiente para poder dedicarnos al 100% a esto, con niños, familia, trabajo, fiesta. Entonces, bueno, pues ha tardado, pero ya lo tenemos y para mí es una satisfacción. Hombre, se me ocurre un símil que no sé si tú estarás muy de acuerdo, pero tú, como también corres maratones, esto casi es una carrera de maratón, con su paciencia, con su preparación, con sus tiempos, y al final has llegado a la meta exitosamente. Sí, es cierto que se puede comparar, porque una maratón efectivamente tiene, no solo en la carrera en sí, que ya de por sí es larga, sino aparte toda la preparación que tiene anterior. Y en este caso, pues efectivamente, pues ha tenido mucha preparación, ha habido que formar a los personajes conforme a tiempos que ya existían y poder ubicarlos en ellos. Bueno, pues ha sido un trabajo, sí, importante, pero a la vez muy satisfactorio. Bueno, como ya he dicho antes de broma, es que le da tiempo a este hombre de todo, porque además se lo reparte muy bien, pero siempre con constancia, y es también un poco pues como se celebran nuestras fiestas de moros y cristianos, que uno tiene una ilusión al principio y la va forjando con ayuda, y al final pues llega casi siempre el éxito, ¿no? Y estamos viendo los que en este último año, donde ya se han podido celebrar la mayoría de las fiestas de moros y cristianos de nuestra comarca, pues ha sido así, un derroche de generosidad, un derroche de ingenio y de muchísimo esfuerzo. Entonces, por ir situándonos, tenemos esta obra que por fin ya, los Arimateos, y evidentemente pues tú tienes que hablar mucho de lo que significa Alicante dentro de todo el entramado histórico. Eso es, la idea cuando
todo parte de un paseo y es así de sencillo, aunque a veces la gente me pregunta por qué esta historia la cuento mucho. Pero es así de verdad y es así de verdad. Un día paseando por la explanada con mi mujer, cuando estaba el famoso andamio de las obras del castillo de Santa Bárbara, pues, ostras, dije, esto tiene una historia, ¿no? Y yo soy un apasionado de la historia, precisamente, como tú ya bien sabes. Entonces, bueno, pues intenté unir tres cosas que para mí son apasionantes, que es la figura de Jesús de Nazaret, de alguna de las maneras, la Orden del Temple y Alicante, que es otra de mis pasiones. Y a partir de ahí empecé a buscar y a hacer un entramado de cómo poder situar cada cosa en su sitio para que la trama final, porque la gente al principio la ve y dice, ¿una novela histórica? No, no es una novela histórica, es una novela contemporánea con tintes históricos. Y quería hacer conjugar esos tres factores dentro de mi historia con mis personajes. Y pues hubo que ubicar sitios, a veces evidentemente hay que acometer licencias históricas, porque evidentemente hay que hacerlo, pero bueno, al final el resultado es, cuando llegas al final, cuando la editora te dice hasta aquí, cuando tu equipo ya te dice este es el producto, es una maravilla. Claro, esto es importante recalcarlo, porque sí que es verdad que con Just la semana pasada hablábamos y él llevaba muchísimo más experiencia en el tema de escritura e incluso, bueno, pues comentaba un poco cuáles eran sus métodos, que incluso pasar más de una noche en el castillo de Alazraq, ambientándose y viendo cuál ha sido todo ese proceso, porque de alguna manera sí, tú eres el autor, pero cuánta gente ha estado contigo acompañándote, aconsejándote y sobre todo el tiempo desde que lo inicias en tu cabeza hasta que pones el punto final, ¿cuánto tiempo ha sido? Pues empieza realmente cuando empieza la historia, ¿no? Que es en 2009. Ahí es cuando yo empiezo a darle vueltas a cómo poder formarme esta idea. Desde entonces empiezo a esquematizar y a estudiar espacios y tiempos y empiezo a crear personajes que puedan ubicar la trama. ¿Qué pasa? Que, pues eso, que no tenemos tiempo realmente. Entonces no es mi profesión, evidentemente. Yo sabes que viajo mucho. Incluso hemos tenido algún problema para ponernos de acuerdo con esta entrevista, que llevamos mucho tiempo, pero es que mi vida es así, ¿no? Entonces, sí. Claro, luego llegan los niños, llega pues las cosas de casa, fiestas, obligaciones extras, deporte, y hubo un parón, ahí es cierto. Pero la verdad es que lo retomo, y aunque sea un momento muy triste de mi vida, pero a la vez fue muy motivador, ¿no? Porque yo este libro, además, está lo primero se lo dedico a mi padre, ¿no? Porque mi padre era un lector empedernido, era una persona que siempre lo veías con un libro en la mano. Entonces, él fallece en 2016 y cuando él fallece yo digo, tengo que dedicárselo, ¿no? De alguna manera tengo que acabarlo, o sea, ya es momento de darle el empujón definitivo. Lo intento, es verdad que ya empieza a tomar un poquito de la trama, ya empieza a escribirla, aún así va lenta, pero llega la pandemia, que la pandemia para muchos ha sido una desgracia y para otros nos ha servido para encontrarnos, porque yo tuve la suerte de poder teletrabajar, mi mujer estaba en casa, mis hijos estaban en casa y fue un momento de encontrarnos los cuatro que rara vez coincidimos tanto tiempo juntos. Y ahí fue el momento de decir, ahora sí, porque tengo tiempo, porque tal, y porque no tengo otras obligaciones, porque no puedo salir de mi casa, entonces tenía que hacerlo. Y bueno, y a partir de ahí, cuando ya empiezo a darle forma real al libro, ya empieza a tener 3 capítulos, pues ahí empiezo a dejárselo ver a mi mujer. Y mi mujer evidentemente me dice que le gusta, pero claro, mi mujer no es objetiva. Entonces amplío un poco el abanico a mi cuñado y a mi suegro, que también les dicen que me transmiten que les gusta la historia, pero bueno, tampoco considero que sean personas objetivas. Entonces añado a una amiga de mi mujer, que también me dice lo mismo, y por último se añade al grupo, a este grupo de lectura, digamos, Raquel, que es Raquel González, que es la autora del prólogo y la que yo llamo mi directora de proyecto, porque ella sí que realmente me da una serie de consejos, ella es una
ganadora de concursos de relatos, es una gran escritora. Entonces, bueno, ya de ella realmente, no es que de los otros no me fiara, pero cuando ella te dice tal, pues ya te da un empujón extra, ¿no? Y me dice, si tú me permites, yo me involucro al 100% con esto, veo las cosas que se pueden reestructurar, unos cambios que se pueden hacer y yo le doy, por supuesto, vía libre. Y a partir de ahí, una vez acabada la novela, porque ahí es donde acaba la novela, bueno, evidentemente se presenta a la editorial te dice que sí, te asigna una editora, la editora te da también una serie de consejos, incluso los correctores de la editorial, y una vez que lo tengo todo, pues me queda para mí algo fundamental, que es la portada, que ahí quería 3 elementos claves que forman parte de la novela, que es un templario, la Casa Carbonell y el Castillo Santa Bárbara. Y ahí pues se me ocurre llamar a mis amigos Pepe y Marina de Acreimagen, que cada vez que les llamo es para pedirles un favor, entonces ellos lo saben, además están por aquí detrás, y les digo lo que quiero, pero ellos no leen la novela, ellos se lanzan a hacer la portada solo diciéndole los 3 elementos que yo quiero, y me dicen, mira, esto es lo que hemos hecho, y la verdad es que fabuloso, súper contento con el trabajo, y les digo, pues claro, adelante. Y ahí, digamos que ese es el equipo, la familia, porque esto es verdad que un proceso tan largo, al final creas unos vínculos casi familiares con la gente, ¿no? Y yo los considero a todos familia porque me han ayudado de manera altruista a todos, solo por ser yo y por el cariño que nos tenemos, ¿no? Entonces, pues todo ese es el proceso de llegar a... Que luego hay más gente que se va sumando, porque luego llegan las presentaciones y Mariano Postigo hace la presentación en Alicante, Santiago Ullola de San Vicente, porque como sabes yo vivo en San Vicente aunque soy de San Blas, entonces mi hermana, entonces hay mucha gente que se va sumando al proyecto, porque yo lo tenía un poquito escondido, ¿no? Era como el tesoro que nombra aquí en la novela, era mi tesoro y lo tenía un poco escondido, la gente no sabía lo que yo estaba haciendo ni cómo, ¿no? Entonces... Bueno, todo lo que estás contando es muy apasionante, pero de alguna manera nuestros televidentes también tienen que entender que parir una serie de líneas, una serie de letras, eso prácticamente lo puede hacer cualquiera. Pero darle este sentido, ¿por qué el título de los arimateos? ¿Por qué la figura de Jesucristo, que evidentemente es importante? ¿Por qué los templarios en tu relación, no solo con las fiestas de San Blas, sino que trasciende un poco más allá? Y al final, como se suele decir, esta movida es muy tocha, pero realmente uno se va dando cuenta de lo que va sucediendo a su alrededor, o dice, bueno, aquí hay tanta gente ayudándome con este proyecto que casi se me escapa de las manos, esto ya no lo controlo yo. A ver, no controlarlo no, pero yo soy una persona que se deja mucho aconsejar, siempre lo he sido. A mí me gusta que la gente opine y me gusta que me den opiniones sinceras, porque al final creo que la única forma de mejorar en la vida es esa, es un poco filosofía de vida, ¿no? El rodearte de gente que sabe más que tú en determinados aspectos que tú no dominas. Entonces, no es que lo dejes de dominar, pero sí que te dejas aconsejar y por supuesto, ellos influyen mucho en determinadas decisiones que se toman en la historia. Tú realmente, cuando estás escribiendo este libro y te sientes parte de esta producción, pero también es verdad que hay mucha gente que está a tu alrededor y te está aconsejando, te está llevando. ¿Hasta qué punto controlas tú la producción o te sientes de alguna manera llevado por los demás? No, a ver, llevado por los demás no. Hay un momento en el que evidentemente tienes que pedir consejo, tienes que dejarte llevar un poco, digamos, por gente que sabe realmente de esto. Al final yo soy un novato, empecé a escribir por el hecho de escribir, por la pasión de escribir y porque me lo marqué como un reto, pero al final no es mi profesión. Entonces, dejarte aconsejar por gente profesional, entre comillas, o que ha tenido ya experiencias con la literatura, pues para mí ha sido fundamental. Entonces, llegar a perder la mano nunca, pero dejarme aconsejar siempre. El término, el título en este caso, Los Arimateos, pues evidentemente hace referencia a José de Arimatea, que es un personaje que siempre aparece un poco de soslayo en la Biblia, pero ¿por qué aquí adquiere tanta importancia? Precisamente yo
precisamente buscaba un personaje que fuera tocado eso, de manera de soslayo, es un buen término, de manera muy breve, ¿no? Ahí dicen que era familia política de Jesús, pero que a la vez en vida con él, lo poco que hay escrito sobre él, te hablo, porque intentas buscar de muchas fuentes, pero es difícil encontrar algo fiable. Al final te tienes que hacer tú tu propio personaje, y si te das cuenta, yo en mi novela lo nombro, evidentemente es el gran protagonista por lo que supone dentro de la novela, pero tampoco me meto a profundizar mucho en el personaje porque hay poco escrito sobre él, ¿no? Entonces, un personaje también interesante por eso, ¿no? Por el misterio que le envuelve, yo creo. Claro, muchas personas pues pensarán que los templarios, Jesucristo, ya está, tenemos aquí el nuevo Dan Brown alicantino, pero de ninguna de las maneras se correspondería, porque tú realmente, esto es una cosa que es como la paella de tu madre, digo, es que nada más la sabe hacer ella como a mí me gusta, y efectivamente le has dado aquí un toque muy particular, enclavándolo no solamente en todo lo que es el Mediterráneo, que lógicamente aparece, sino lógicamente aquí es Alicante el centro de atención de todo esto. Sí, yo quería que Alicante fuese la verdadera protagonista de la historia. Entonces sí que es verdad que aquí, al meter a los templarios por medio, a Guzmán de Montalbán, que es en este caso el templario, que no lo he nombrado antes en el equipo, pero que encarna también Javi Segura, que también es un amigo de San Blas, que quiso a bien encarnar la figura, y además está clavado en todas las sesiones fotográficas que se han hecho del libro, incluso en la portada. Entonces yo quería que Alicante fuese la protagonista de la novela. Yo siempre me he dicho, ¿por qué a veces tendemos a ubicar los grandes escenarios y las grandes historias en grandes ciudades, normalmente al otro lado del charco? ¿Por qué no Alicante? ¿Por qué no un chaval de San Blas puede ser protagonista de una historia como esta, ¿no? Esa era mi pregunta y era lo que quería desarrollar en el libro. Entonces, no se trata ni mucho menos de imitar a nadie, sino bueno, de poder hacer una historia poniendo a la ciudad de Alicante, que para mí es una de mis pasiones, en el foco de todo. Bueno, pero yo incluso, para todas aquellas personas, bueno, ya has hecho muchas presentaciones, como has dicho, en San Vicente, aquí en Alicante, pero se trasluce de una manera totalmente fehaciente y clara la luminosidad de Alicante en este libro. ¿Eso cómo se consigue? Bueno, se consigue, yo creo que escribiendo lo que realmente sientes, ¿no? Porque al final, como he dicho antes, y tú bien sabes, yo viajo mucho por España. España es un país fabuloso y tiene un contraste de culturas increíble. Y hay ciudades maravillosas donde a mí no me importaría vivir. La Coruña, por ejemplo, es una de las que sale, que es una ciudad tirada al Atlántico increíble, o bueno, toda la costa cantábrica, ¿no? Es fantástica. Las dos Castillas son increíbles, Madrid, qué decir de la ciudad de tal. Pero lo que quizá no nos damos cuenta, y sí que la gente aprecia afuera, y a lo mejor nosotros mismos no somos capaces de darnos cuenta, es de que tenemos el mejor rincón del mundo para vivir. O sea, tenemos la mejor luz del mundo, tenemos el agua, tenemos una ciudad tirada al mar, tenemos un clima fabuloso, una comida estupenda. Seamos embajadores de nuestra tierra, ¿por qué no? A veces yo creo que nos falta eso a los alicantinos, el creernos lo que tenemos, que tenemos, y aquí se ha hecho. Es que, además, si tú repasas la historia de Alicante, Alicante ha tenido tantísima historia, han pasado tantos capítulos que podríamos escribir miles de libros sobre ella, y quizás eso no lo tengamos en cuenta, ¿no? Resulta curioso porque no voy a decir que aquí puede ser el guión de una próxima película, que sí que podría serlo perfectamente, porque la manera de relatarlo es que tú también te has puesto tus límites y dices, no sé lo que puedo hacer, sé lo que puedo escribir, y yo creo que queda muy bien reflejado en este libro, y habla mucho de tu personalidad, ¿no? Hasta aquí puedo llegar, este es mi esfuerzo, ¿para qué voy a arriesgar más? Porque a lo mejor el hecho no sería el mismo, o quedaría desdibujada la auténtica novela, pero hay siempre ahí, como pasa con los autores sagrados, ¿no? Que siempre se les representa con el Espíritu Santo ahí soplándoles lo que quieren, lo que debe escribir. ¿Has tenido esos momentos de introspección de decir,
voy a ir por aquí porque si no lo demás se me va a deslavazar. Sí, he tenido momentos de guiar la novela por un sitio, como tú bien dices, incluso la novela, y esto no es secreto porque lo he dicho en alguna presentación, con lo cual lo puedo contar abiertamente, la novela no tenía más finales. Lo que pasa es que con Raquel, cuando se la mando a Raquel, le digo, Raquel, te voy a mandar el final que yo creo oportuno, pero dime de verdad si tú crees que es conveniente, porque tengo 3 escritos más. O sea, y cuando le mandé el final me dijo, no lo toques, déjalo ahí. Con lo cual lo dejé ahí, rompí el resto, borré, le di a borrar y se acabó, porque al final el problema de esto viene en que yo tenía un objetivo, y es que cuando el lector lea, evidentemente la literatura no es objetiva y los gustos tampoco. Entonces yo entiendo que haya gente que no le gusta, igual que gente que le guste, pero sí que quería que a la gente que le gustara lo que estaba leyendo no perdiera nunca el hilo de la historia y que siempre tuviese un poquito de ganas de más, ¿no? Esa era y yo era el primero que me marcaba ese objetivo. O sea, yo he releído la novela infinidad de veces con el fin de decir, me aburro, no me aburro. Incluso la editora, en este caso, me dijo, porque era un poquito más extensa, se hacía sobre todo en descripciones de la ciudad, en descripciones de determinados personajes, pero ella misma me dio un consejo y yo se lo acepté. Como te he dicho antes, me gusta aceptar consejos de la gente que sabe, y me dijo, tú eres un escritor novel, la gente va a leer la novela, primero porque te conoce y la van a coger, pero no la hagas pesada, o sea, no describas mucho, mete mucho diálogo, intenta que sea dinámica, y eso es lo que he intentado desde el minuto 1. Entonces, me estoy acordando de otro libro, de otro alicantino, que es ni más ni menos que Gabriel Miró, Figuras de la Pasión de Nuestro Señor, donde es, a la hora de la descripción, es exhaustivo. Y decía, uy, qué bonito, pero sí que es verdad que llega un momento en que ya sobrecarga. Y también quizás a los que somos más de una nueva generación de lectores, pues es una lectura muy ágil para eso. O sea que yo creo que es un muy buen consejo, ¿no? Y sobre todo para empezar. Sí, además yo creo que hoy en día también tenemos un problema, que es que no tenemos tiempo. Exacto. Entonces, lo poco que leas, que te enganche, que te guste, porque es verdad que cada vez leemos menos, porque tenemos una amplitud de oferta tremenda en dispositivos móviles, tal, y cada vez se lee menos. Entonces, y cada vez tenemos menos tiempo, es cierto, para leer. Entonces, yo creo que la novela dinámica hoy en día, pues, por lo menos te puede servir para seguir leyendo, ¿no? No vamos a decir mucho más sobre el libro, porque lo que queremos es que la gente vaya, lo adquiera, lo lea y diga, pues me ha gustado o no me ha gustado, pero por lo menos hagan ustedes el pequeño esfuerzo, que ya ven que no es muy grande, se lee en un par de tardes muy agradablemente, y ahora sobre todo que se oscurece antes, pues también es un buen momento para quedarse en casa, dejarnos también de tantas zarandajas que salen por televisión y radio, que más bien no nos dicen nada. Ustedes sigan viendo Alicante Televisión, eso sí, y aprovechen sobre todo para adquirir este libro, que lo pueden hacer ¿dónde? Pues aquí en Alicante lo pueden hacer en la librería Cilsa, lo pueden hacer en Fahrenheit 451, lo pueden hacer en Logos, en San Vicente lo pueden hacer en librería Chimo, en Atticus, en Colores, en Bobiscum, en todas las plataformas digitales. Pueden ir a pedirlo al Corte Inglés, la Casa del Libro, etc. O sea que realmente lo pueden adquirir donde quieran. Excelente distribución entonces, muy bien, eso también es importante, ¿no? Sí, es importante, y además les invito, porque hay mucha novedad a la gente, la invito a los lectores a que visiten la página de Facebook o la de Instagram, porque ahí vamos colgando contenido constantemente que van generando, sobre todo Pepe y Marina, que siguen con el proyecto, ellos no se han parado, siguen trabajando en ello, y siempre estamos metiendo contenido. Incluso la gente opina, da su feedback de la novela, con lo cual yo invito a la gente a que visite, ya que estamos en un mundo de redes sociales, pues que visiten nuestras redes sociales y que ahí den las opiniones, sigan la novela, etcétera. Perfecto, pues nada, nosotros encantados de hacernos eco de tu primera novela, pero que no va a ser la última,
seguramente. No vamos tampoco adelantemos acontecimientos, que uno bastante liado vaya, ¿verdad? Correcto. Bueno, pues enhorabuena, pues es verdad que nos da muchísima alegría, sobre todo que hayas venido aquí a presentarnos el libro. Y nosotros seguimos con todo lo que afecta al universo de los moros y cristianos, al universo festero. Volveremos la semana que viene con noticias de lo que han sido las fiestas de Campello, que ya están a punto de empezar. No se olviden, presentes en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, pero sobre todo pues también en la web de Alacantí Televisión, donde ustedes siempre podrán volver a ver este programa. Nos vamos con música festera, no sin antes agradecer a Virgilio que haya estado aquí esta tarde con nosotros. Al final se nos quedan muchísimas cosas al tintero, afortunadamente. Sí, podremos hacer una segunda edición. Correcto. O la tercera o la cuarta edición, cuando tengas a bien presentarla. Y ya está, yo creo que vamos a dejar, como se suele decir, vamos a acabar en todo lo alto para que la gente tenga el hype y diga, oye, ya estoy corriendo a comprar esa novela. Nos vamos con música festera, con una marcha cristiana a cargo de la Societat Musical Abans de Campello, Signum, de Saúl Gómez Soler. Así que volvemos la semana que viene con más cosas y todo lo que afecta a los moros y cristianos. Pásenlo bien.